Bienvenidas, bienvenidos a Conecta 3, un programa para difundir la comunicación no violenta de una forma seriamente divertida. Bueno, voy a ver si lo digo bien y no hay voces en off que corrigen, ¿no? Venga, a ver, A ver, ¿qué temporada estamos? Lo tengo aquí apuntado. Es el segundo programa, y he dicho programa, Qué pena. qué pena, de la temporada 5. Ahí está. Vale, o sea, no habrá una voz que... No hay voces raras encima tuyo. Vale. Ok. Y me voy a permitir el lujo de dar el dar y poner una cara como diciendo, ¿qué va a decir ahora? ¿Qué vas a qué? Voy a decir el título del programa. Ah, vale. Venga, título. Yo no he sido, estaba así cuando llegué. Me encanta. 2 puntos, la culpa. Venga. Ya me veo yo ahora picando el texto de título del capítulo de YouTube y me saldrá esto es muy largo, o sea que igual ¿No? será recortado. Pero bueno, recordad que estas son una de las frases que dejó Homer Simpson a su hijo Bart diciendo que le podía ayudar a transitar la vida con más facilidad. Ilusión de la responsabilidad máxima, ¿no? Sí. Aunque bueno, puede ser verdad. Oye, yo no he sido. Estaba así cuando llegué. Estaba así cuando llegué. Puede ser. Puede ser. Creo que él lo quería aplicar a todo. Ok. Muy bien. Y vamos a empezar con anuncios, o ¿cómo llamamos esta minisección? Sí, novedades, Anuncios. anuncios. Dani nos... Bueno, hay una parte que no sé si son anuncios Ah. porque la parte temporal es un poco rara. O sea, iniciamos la temporada 5 con nuestro show en directo en La Iguana, en Barcelona. Cerraremos la temporada 5 con nuestro show de cierre de temporada en La Iguana. Hopefully, ¿no? Hopefully, a finales de junio. ¿Vale? Entonces, y entre medio habréis visto, no sé. Unos cuantos. Claro, hay gente que ve todos los capítulos de repente porque conoce Conecta 3. Los que estáis esperando los capítulos semanalmente o quincenalmente habréis vivido una época extraña estos últimos meses. Entonces, bueno. O años. O años. Entonces, bueno, a ver cómo cómo está llegando todo esto. Y a nivel de informaciones, hoy lo que traemos de informaciones son trailers, son como anuncios de anuncios. Los anuncios de anuncios son A ver. que vamos a abrir colaboraciones con Simple.cat y la editorial Acanto para que podáis tener acceso a los libros de CNV o a los materiales de CNV con un pequeño descuento. Hombre, Con un descuento Conecta 3. ni tan mal. Ni tan mal. Y de ese descuento Conecta... con la honestidad, ese descuento nos lo vamos a repartir entre Conecta 3 y vosotros. Entonces, es un ganar-ganar de manual y con eso vamos a intentar financiar parte de las cosas, de las 1000 cosas que nos gastamos en Conecta 3 Pues sí. y que no llega por ningún lado. Entonces, No, que es- también abrimos la posibilidad, si alguien quiere sponsorizar Conecta 3, somos todo oídos. Donativos. Donativos de un diezmo, si queréis dar un diezmo. a ver, diezmos y primicias. Que era. por cierto, Primicias. bueno, Y es que ahora iba a primicias, explicar una era cosa, lo mejor. pero Hostia, claro, esto me interesa. ¿Qué vas a explicar, iba a Alicia? explicar una cosa de hace muchos episodios atrás, Vale, a ver. Atención. pero Esto es el lore del programa, ¿no? Pero A creo que no lo voy a hacer. Ah, Wow. Bueno, déjanos en comentarios si crees lo que iba a explicar Alicia. Sí, hacemos una encuesta. Venga. una encuesta. Era sobre las guerras, sobre un ¿Cómo? comentario que hice yo de las guerras. No, es igual. Ostras. Se alargará mucho. Es que, Vale. es que nuestro objetivo en esta temporada 5 es no enrollarnos. Vale, Entonces, claro, ok. Vale, pues entonces, segundo anuncio. Va a haber un segundo Campus Conecta 3. Hubo un primero Guau. antes de la pandemia. Madre mía, el amor hermoso. Y hubo un intento de segundo que nos lo planchó La pandemia. el marzo del 2020. Que fue un impacto para los tres. Desde No luego. nos sentó muy bien. No. no, la pandemia rompió muchas Sí. cosas. Nos dejó un poco torcidos ese campus fallido porque se puso muchas ganas y quedó en nada. Ujú. Entonces, ¿cuándo? No lo sabemos. ¿2025? Quizá. ¿2026? Seguro. Muy probablemente. Entonces es como, bueno,
estad atentas. Cada vez que reservéis un viaje, cada vez que en vuestro calendario veáis Semana Santa, Puente del... Antes, aseguraros que habéis escuchado todos los capítulos de Conecta 3 y que nos seguís en redes para estar atentas de si sale este campus. Porque irte de viaje habiendo un campus de Conecta 3 Bueno, No. es como aquella canción de Defcon 2. a ver. ¿Conocéis la canción de Defcon 2 de No. Pánico a una muerte ridícula? ¿Pero en qué mundo, No sé. qué juventud habéis tenido? Pues Pánico a una muerte ridícula enumera maneras de morir ridículas. Y una de ellas es, bueno, trigger warning, ¿no? Que llaman ahora, es suicidarse sin mirar la primitiva. Que es como, Vaya. no te vas a suicidar, Antes míralo, ¿no? antes mira, no vaya a ser que seas millonario y te arregle todos los problemas. Pues eso, no te vayas de viaje si no has comprobado aún que las fechas del campus Bueno. Conecta 3 ya han salido. Bastante... Comparar un capítulo de Conecta 3 con ganar la lotería. Hombre, yo incluso diría que mejor. Yo creo que es mejor, porque la lotería, ¿sabéis que 5 años después de ganar la lotería, las probabilidades de que vuelvas a estar exactamente igual o peor son altísimas? Altimes. Bueno. Sí, eso demuestra que el dinero no te arregla la vida. Estimadas escuchantas, Iba- nos hemos venido arriba. Pero bueno, estos son los anuncios que tengo yo apuntados, o sea que ni tan mal. Vale. Vale. Pues vamos de cara al asunto, que es hablar sobre esa cita de Homer Simpson. Homer Simpson. Vamos a hablar sobre la culpa. Hablemos sobre la culpa. Entonces, yo para empezar a hablar de la culpa, ¿por qué hablar de la culpa? ¿Por qué es tema esto? Para vosotras. Dani, Alicia. ¿Empiezo yo? Dale. Claro, es que es un temazo, ¿no? Es La un culpa. temazo. Parece que, ¿por qué hablar de la culpa? Es que está ahí, está en la sociedad, está en todos lados, nos domina, crea un montón de traumas, trastornos, depresiones. Claro, tú esto en consulta, que por cierto recordamos que Conecta 3 se graba en Crea Empatía, el centro de Alicia en Cardedeu. Ujú. ¿La culpa debe pegarse a las paredes o no? ¿O es algo que aparece muchísimo, Sí. que aparece siempre o que no? Que es Yo diría que siempre. que siempre, ¿eh? Que hay un componente de culpa. En algún momento u otro aparece la culpa como fuente de malestar, sí, de malestar, vamos a llamarle. Bueno. Bueno, pero nosotros aquí decimos que el que haya un cierto malestar puede estar incluso guay. Claro, ¿No? sería como un camino. Claro. No sé si te he cortado con lo de la consulta de por qué hablábamos de la culpa. Tú decías porque está en la sociedad, porque está presente, porque nos impregna. Y yo creo que hablamos de la culpa también porque esto es un podcast de comunicación no violenta. ¿Y qué tiene que ver? Pues que yo diría que la culpa es uno de los actos de violencia más fuertes hacia adentro, ¿no? Es como... No está premeditado, tú no te levantas por la mañana y dices, bueno, voy a fustigarme fuerte hoy. No es algo que tú decidas, pero es algo que puede pasar mucho y es muy violento. Vale. Entonces queremos como queremos dar pistas para entender, desactivar, transitar, vivir a culpa de otra manera, ¿no? Supongo. Claro. Bueno, sí, la CNV, una de las cosas que decía Marshall era que castigar, el castigo no era una forma, digamos, amorosa, ni compasiva, ni sana de tratarse, ¿no? Pues la culpa podríamos llamar que es la principal forma de autocastigo, ¿no? Que nos aplicamos, ¿no? Sí, sí. O sea, cómo eliminamos la violencia. Y entonces, bueno, yo creo que has apuntado, porque lo has dicho que está en la sociedad, que es algo que está muy presente, ¿no? Y porque iba a preguntar, ¿y cómo es que sentimos culpa? Y, ¿no? En parte ya es eso, ¿no? Porque está en la sociedad, ¿no? ¿Y queréis abrir ya el melón de...? Bueno, tú Francesco, hoy nos guías un poquito, ¿verdad? Bueno, no sé si eso es guiar o no, Sí. pero sí o no lo sé. O aportas. A Claro. Lo digo porque claro. hay un melón que no sé si sale luego. Tú puedes decir, lo aparcamos, el melón para que madure. Vamos a hablar de que sentimos culpa y sentimiento de culpa. Y hay quien
dice, bueno, es que no es bien un sentimiento esto. Pues hablemoslo ya, yo creo que ha surgido ahora, pues venga. Yo siento que es un buen momento. No. ¿Sabes qué siento que no es un sentimiento? Sentimiento de culpa, creo que, Sí. creo que es un lenguaje totalmente coloquial, aceptado y que se entiende perfectamente, ¿no? Cuando decimos que siento culpa o que tengo un sentimiento de culpa, es como, vale, fantástico. No hay duda de que sé, que creo saber lo que estás viviendo, ¿no? Y en comunicación no violenta, la culpa podría entrar dentro de esos sentimientos que no son bien sentimientos o que como mínimo siempre van asociados a un pensamiento. Y a mí me gusta más hablar de pensamiento de culpa, o sea, me pienso culpable más que me siento culpable. Pero eso a un nivel teórico para mí, porque a mí me sirve decir, vale, me pienso culpable equivale a me he juzgado y me he condenado. O sea, yo dentro he hecho esto está mal, culpable. Culpable. Pam, ¿no? Como el juez, le he dado al mazo, culpable. Entonces, es un pensamiento que hace que, bueno, que desencadene en sentimientos de tristeza, de pena, de frustración, a veces incluso de rabia. Ya, rabia, vale. Entonces es como, hay muchos sentimientos detrás de la culpa. Entonces no sé si es sentimiento de culpa si tiene tantos matices. Y ahí sé que hay más interpretaciones. Esta es la mía que hago sobre el enfoque de la CNV. Bueno, yo estoy de acuerdo básicamente con tu forma de verlo, ¿no? Porque Equipo. no sé francés, claro. Tiene más matices, creo, francés, ¿no? No, yo porque además en la última formación que hicimos Dani y yo, Camí de Connexió, por cierto, en Barcelona, que empieza los... De octubre a junio. De octubre a junio. Parece un publireportaje. Tenía aquí, que decirlo. Encubierto todo el rato, ¿eh? Hablábamos de esto y yo decía sentimiento de culpa y Dani me decía, a mí esto no me acaba de cuadrar, ¿no? Yo me siento cómodo diciendo sentimiento de culpa porque está muy conectado a una sensación, quizás porque lo vivo más, no lo vivo tanto con tristeza y dolor y siento más, no, como un dolor, como algo muy punzante, no sé, lo veo como algo... En mi caso lo veo muy directo esto, sí que lo asocio, o sea que, vamos, tampoco es muy importante si es o no es sentimiento, ¿no? O sea, para mí sí que es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante para Sería ti? importante porque cuando yo trabajo con la culpa, ¿no? Me gusta saber qué hay detrás de la culpa. O sea, porque claro, depende del pensamiento que yo genere, trabajaré con ese pensamiento para dejar de sentir culpa, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, si yo me siento triste, es diferente que si yo siento culpa, ¿no? Porque tristeza es como algo para mí más puro, más de vivirlo, ¿no? Más de, ostras, vive tu tristeza, exprésala. No hay nada malo en ello, en estar triste. No hay nada malo en la rabia, no hay nada malo en el dolor, ¿no? ¿Y no hay nada malo en la culpa? ¿Hay que sentirnos culpables por sentirnos culpables? El fractal de la culpa, ¿no? Claro. No hay nada malo, bueno, lo he dicho así como muy fácil, pero a la vez es como que me refiero que detrás de la culpa hay como para mí hay como un puzzle a montar. O sea, un puzzle de pensamientos. De pensamientos, vale. de por qué has llegado hasta donde has llegado, de qué es lo que te hace, sentir eso, porque sí que es verdad que sientes, ¿no? Pero a la vez hay como algo complejo detrás de este sentimiento, pensamiento, pero casi lo vivo como el amor, ¿no? O sea, el amor también puede ser un sentimiento, ¿no? Pero es un sentimiento más complejo que la tristeza, ¿no? Wow, eso sería otro... Sí. Lo que parece que estamos de acuerdo es que hay una capa de la culpa que hay un sedimento, una capa gorda, que es de pensamiento. Vale, entonces ¿qué tipo de pensamiento sería? Entonces ahí sería como, vale,
quizá en capítulos posteriores también veremos que la rabia, el trabajo de la rabia que propone Marshall Rosenberg siempre es identificar el pensamiento que desencadena la rabia. Y creo que la culpa va muy por ahí. Entonces, Vale. no vamos a pelearnos, no vamos a hacer un duelo al alba escogiendo padrinos sobre si es un sentimiento Claro. o un pensamiento, pero sí que coincidimos los tres de que hay un pensamiento Vale. y que ese pensamiento, como dices tú, Alicia, nos va a servir para identificar las necesidades. Vamos a usar esos pensamientos para traducirlos a necesidades, ¿no? Esa es la Sí. utilidad de identificar el pensamiento. Y yo creo que el tipo de pensamiento, conectando con lo que ha dicho antes Alicia, es algo que yo me doy cuenta o que yo me digo que he hecho mal y hay la componente de este castigo y me tengo que sentir fatal. O sea, tiene que haber dolor. ¿No? En el castigo, si es un castigo que yo me infundo, tiene que ser un pensamiento y tiene que ser algo que me tiene que doler. ¿No? Hasta el punto de lo que citabas tú antes, Alicia, en tradiciones cristianas, al entonar el mea culpa, uno se golpea el pecho. Bueno, incluso hay... Quien ¿no? se fustiga la espalda. O sea, hay que... Sí, ¿no? sí, sí. O sea, Sí, hay como una obligación de sentir dolor porque yo juzgo que he hecho algo que está mal. Entonces, la manera... Y entonces esto es el patrón social que es... Si yo he hecho algo mal, la única manera de que las cosas cambien es utilizando la fuerza. Exacto. Ese es el patrón que tenemos montado y es la única manera es esta y por lo tanto si yo he hecho algo mal, la única manera es que yo sienta dolor para que esto cambie. ¿Sí? Y no vuelva a repetirse. Y no vuelva nunca a más. repetirse. O sea, que está bien que me sienta mal. Sí. Y castigarte. Y castigarte. Y todo esto tiene que ver con... Como no vivimos en una cueva, como no nos han criado unos lobos en una cueva, como vivimos en sociedad, y esta sociedad está atravesada por una cultura, en el capítulo 13 del libro de Marshall Rosenberg, Ostras, ¿te lo sabes de memoria? Comunicación Versículo, ¿no? Versículo, palabra de Marshall, Página. carta a los fariseos. Parágrafo. No. Hoy el capítulo parece un publireportaje, pero en la comunidad de práctica por con eso te Xavi lo Nieto sabes. trabajamos cada semana un capítulo. Y justo estos días estábamos haciendo en Instagram un capítulo por día para inspirar a la gente. Entonces por eso como que tengo muy presentes los capítulos. El capítulo 13, liberarnos a nosotros mismos y ayudar a liberarse a otros, tiene que ver con todo ese patrón cultural que nos marca lo que es correcto, incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. En ese capítulo se propone, oye, puedes poner el foco ahí, en lo que has hecho mal, o puedes poner el foco en tus sentimientos y necesidades. Entonces te invita a hacer ese camino como un camino de liberación. Entonces, claro, culturalmente, si yo tengo a mi abuela en una residencia y no la voy a ver, eso está mal. Y me puedo sentir culpable por no ir a ver a mi abuela. Entonces, eso es muy estático, es como un estoy condenado, o sea, es clarísimo, soy mal nieto, tengo a mi abuela o mi madre o mi padre en una residencia, no los voy a ver. Eso está mal socialmente, estás desatendiendo a tus mayores, no les estás honrando, no les estás dando la compañía, además los has dejado ahí. Hay toda una parte que está claro que está mal y que está claro que te puedes sentir culpable y que está claro que te puedes castigar. Y en este capítulo 13 te dice, vale, fantástico, es así, pero ¿qué tal si en vez de verlo eso, te vas a qué estás sintiendo y qué estás necesitando? ¿No? Que sería el camino de liberación que propone Marshall Rosenberg. Vale. Y en esto que dice Dani, me gustaría como apuntar una idea que tiene que ver con la culpa, que es, nace un sentimiento de culpa cuando yo me doy cuenta que, o sea, es un fruto de una acción mía, de una acción o de una no acción. Es decir, no ir a ver a mi madre, a mi abuela, es algo relacional, entonces tiene que ver con algo que yo hago o no hago sobre los demás. Entonces, es como utilizar la culpa como un aviso de que hay algo en la relación con los demás que a mí no, o sea, que no es satisfactoria. Entonces, es como un aviso de que allí hay algo que investigar, ¿no? Entonces lo que apunta Dani es, vamos a ver si podemos trascender
la culpa para encontrar qué hay detrás de eso, pero que tiene que ver con el otro, ¿no? O sea, que hay un... Bueno, no quiero repetirlo, ya está. Sí, o sea, como vincular la culpa a una acción A tuya una acción o no acción y que tiene un impacto. Que tiene un impacto y que presuntamente es un impacto... O que nos decimos que tiene un impacto. Porque claro, te puedes sentir culpable de cosas... Que supuestamente que tú te crees que tiene un impacto negativo o que... Sí. ¿no? En los demás. Entonces, es algo que... uy, aquí está pasando algo. Por lo tanto, que aquí es la resistencia que a veces cuando hablo con personas que no conocen comunicación no violenta, digo, entonces, si no hay culpa, todo esto social desaparece. Entonces, ya no me importa nada a nadie. Entonces, ¿cómo podemos hacer? O sea, ¿cuál es la propuesta de la CNV en la cual tengamos esto, ¿no? Se puede, ¿cómo decía? Sentir la culpa sin sentirnos culpables, algo así, ¿no? O arrepentirnos sin sentirnos culpables, algo así. ¿Es posible esto? Claro. Bueno, por ese mismo hecho de que hay la creencia muy firme y muy fuertemente inculcada de que si yo no me siento mal ante un hecho que ha causado daño a otro o a mí misma, porque también puede ser que, por ejemplo, pensar, tengo que hacer dieta, por ejemplo, yo qué sé, tengo que... Así, al azar. y luego si me como un croissant de chocolate, pues digo, guau, tío, es que lo he hecho mal. Ahora hay unos de crema de pistacho. Vale, perdón. Y entonces, claro, me tengo que castigar de alguna manera, sentir culpable para no reproducir aquello que ha causado dolor a mí o a los demás. El patrón que hablábamos, ¿no? Y ese patrón está súper inculcado. O sea, tenemos la creencia, porque nos han castigado cuando hemos hecho algo que supuestamente ha estado mal o ha causado daño, nos han enseñado a que la forma de no repetir o de aprender a hacerlo desde otro lugar es el castigo. Nos han inculcado esa creencia y ese hecho, o sea, eso nos ha pasado, ¿no? Y entonces los padres o los maestros o quien te haya castigado, o es igual un vecino, lo que sea, incluso te ha justificado su castigo como acto educativo o de aprendizaje, ¿no? Y además me duele más a mí que a ti. Sí. Claro. Y eso lo tenemos interiorizado. ¿Y la alternativa cuál es? Antes de la alternativa. Venga. Bueno, o parte de la alternativa. Vale. Me refiero, si la culpa funciona como alarma, ¿no? Estás diciendo como alarma. Sí. Aquí entiendo que funciona mucho como un sentimiento. O sea, yo antes que estaba abogando por el pensamiento de culpa, ahora de repente digo, bueno, funciona como un sentimiento, como una alarma. Yo noto algo desagradable, noto algo que hace ruido, que me incomoda, y entonces, en vez de embuclarme en la culpa, en vez de sacar la mano... que esto ya lo sabemos y lo sabemos hacer. Esto está súper practicado. En vez de hacer eso, vale, depuro ese sentimiento, a ver si realmente es un sentimiento o no. Si hay uno que es más identificable, más vivo, más fácil, para que me lleve a las necesidades. O sea, el objetivo es que me lleve a las necesidades. ¿No? Bajarme del pensamiento, el bucle, bajarme de la alarma, porque me puedo quedar sintiendo la alarma X, lo mismo que me podría con... No está mal sentir la alarma, de hecho está muy bien. La escucho, la transito, me la dejo vivir un poco, pero no me quedo ahí, me voy a los... ¿Y cuáles serían? A las necesidades. ¿Y cuáles serían para ti, por ejemplo? Pues claro, dependerá de cada cosa. Vale. Claro, que me refiero. Si me estoy zumbando un croissant de crema de pistacho o de chocolate, por ejemplo. Porque yo estoy intentando evitar los azúcares o depende de qué grasas. Pues claro, puedo tener una sensación, un pensamiento de culpa, esto no lo debía haber hecho, me puedo sentir mal, entonces ¿qué me siento? Me puedo sentir quizá un poco incómodo, decepcionado, abatido, frustrado, inquieto, y supongo que tengo unas necesidades podría haber como de tranquilidad, lo primero, pero es bueno, vale, si estoy es como, vale, tranquilidad, pero quizá unas necesidades de coherencia o de autocuidado, vale, o de flexibilidad, claro, o de aceptación. Entonces, por ejemplo, depende a dónde vaya llegando, yo decido qué pasa con ese croissant. Pues
Pues los sábados los jueves me como un croissant. Vale. Porque necesito flexibilidad y disfrute. Yo creo... Y no me quedo enroscado Claro. ahí. Yo creo que una cosa que nos puede ayudar a identificar, por lo menos a mí me ayuda, a identificar más rápidamente la necesidad es darme cuenta del juicio que me dio contra mí. No tendría que comer chocolate. Otra vez, soy un desastre. Entonces, no tendría que comer un chocolate. Nunca lo conseguiré. Nunca lo conseguiré. Pues hay este anhelo de cuidado. A mí me Claro. resuena mucho de autocuidado. Autocuidado. Entonces y aquí viene un poco para mí la clave del por qué nos mantenemos ahí o por qué es tan difícil transitar eso. Y yo creo que es darnos cuenta que una acción que hacemos como tan agradable como comer chocolate y que busca mi satisfacción, tiene un impacto, en este caso los otros es sobre yo mismo, negativo. Pero si esto lo hago para disfrutar, me sienta mal. O yo hago algo para no sé qué y resulta que tiene un impacto negativo en el otro. Y ese impacto negativo en el otro, que está tan lejos de nuestra intención, es para mí muchas veces muy difícil de asumir. Es decir, yo lo hice con buena intención, que es lo primero de las disculpas, ¿no? Es que yo lo hice, ¿no? Hay como una necesidad de que los otros vean que yo hice eso con buena intención. Y aquí es separar lo que es la intención con el efecto. Es decir, yo puedo hacer algo con una buena intención y cagarla en dimensiones bíblicas. Y eso es muy difícil. Nos cuesta, o a mí me cuesta un montón, pero si yo lo hice para cuidar y resulta que no lo cuidé. El mundo de la intención es un lío, ¿eh? Claro, entonces yo creo que eso es la dificultad que nos ayuda a transitar eso. Es decir, a darnos cuenta que una cosa es lo que yo quise y la otra cosa es lo que yo consigo. Ok. Tú estabas hablando, Francesc, de la intención, de la justificación, de todo eso, y luego otro riesgo, porque aquí parece que hemos dado la receta de salirse, que es ir a las necesidades, porque el bucle de la culpa no te lleva a muchos lados. Entonces te puede llevar a la justificación o te puede llevar a la negación. A ver. Sí, a ver si todo tiene sentido, o tú, oyente, dinos si tiene sentido. Escuchante. Si la culpa es porque lo he hecho mal y eso conlleva un castigo. Lo he hecho mal y ¿por qué juzgo que lo he hecho mal? Claro, eso tiene que ver con lo cultural, con mis expectativas, Sí. con mis decisiones. Pero lo que quería decir con esto es que yo juzgo que lo he hecho mal porque el impacto de mi acción ha tenido un efecto que yo no quería. Claro. Y entonces me digo que lo he hecho mal. Sí, sí. Entonces, y como yo he tenido un impacto negativo que yo no deseaba, lo he hecho mal y no tendría que hacerlo. Entonces viene todo el castigo. La cosa es que eso ha pasado. Claro. Y puede haber la parte de justificación o puede haber la parte de negación, ¿vale? Para Entonces, escapar de eso, ¿no? Digamos. España 2025, nos retraemos al 2024. Aquí ha habido un caso muy notable que es como de una ligereza y una trascendencia que es difícil de nombrar, que es el caso del presidente de la Federación de Fútbol, Rubiales, que le dio un beso celebratorio a una... Celebratorio. Él dice que era un beso celebratorio a una futbolista, a Jenny Hermoso, en medio de la entrega de trofeos. Y eso fue raro. Como mínimo fue raro. Tan raro que lo han acabado juzgando por agresión sexual. Porque hay una definición Claro. de lo que es agresión Entonces, sexual. la cuestión es que ese hombre no pudo reconocer el impacto que había tenido en las otras personas, en este caso Jenny Hermoso, porque si lo reconocía, en nuestra sociedad parece que implícitamente reconocer que has hecho algo mal va asociado a que vas a recibir un castigo. Claro. Es el patrón donde estamos. Ha hecho algo mal, tiene que castigarlo, tiene que tener una pena. Claro. Entonces, como no existe una tradición de justicia restaurativa, de ver al otro, así, ese hombre, pongamos en el mejor de los casos y que tuviese la mejor de las voluntades, se hizo él mismo la trampa de que yo no puedo reconocer que lo que he hecho me he equivocado, no puedo
Y eso ha impedido que pueda ver a esta persona, a Jenny Hermoso, no la ha podido ver ni reparar, y ha entrado en un proceso judicial de me tengo que defender y esto no ha pasado, esto no es, esto no sé qué. Y no sé si habéis visto que hace poquito una futbolista, creo que es del Barça, una futbolista del Barça ha hecho una acción en el área, en medio del juego, que ha quedado grabada en vídeo y en audio, y que lo ha negado haber hecho eso que se le dice. Y viene a ser otra vez por lo mismo. ¿Otra vez lo mismo? Porque si yo reconozco, tendré que pagar el castigo. Claro, en este paradigma, entonces Eso... estamos atrapados ahí. Entonces la culpa nos lo complica mucho. Claro, y el equivocado para mí es que no se equivocó. Entonces, ¿cómo que no se equivocó? Hay una diferencia entre... ¿Cómo entiendes el equivocado? El equivocado para mí sería, el que podría transformar un poco, es que yo hice una cosa con una intención y el efecto que ha tenido en ti ha sido negativo. Y eso no lo puedes cambiar, aunque tu intención no fuera esa. Y reconocer eso, es decir, ¿cómo podríamos llegar a... Yo reconozco que mi acción te ha disminuido el bienestar, y eso... Es equivocarse, merece castigo, porque si esta persona ha sufrido, que para mí tendría sentido, que es el apunte, para mí, o el aporte de la comunicación no violenta sería, vamos a reparar ese dolor. Es decir, si yo he hecho una cosa, que te he dicho a ti algo, Dani, que te ha sentado mal, y yo lo he hecho con buena intención, o lo siento, me he equivocado, o ¿qué te ha pasado? ¿Cómo puedo reparar yo eso? Aunque yo... no fuera esa mi intención. Entonces entramos en una dinámica de que en nuestras interacciones muchas veces, o más de las que quisiéramos, hacemos daño a las personas sin querer. Claro. Y eso es inevitable. Y entonces hay una alternativa al que se sienta culpable, que le castiguemos, o que las personas intentemos reparar ese dolor, ese daño que hemos causado. Y esa es toda la... ¿no? Sí, para mí hay varios aspectos interesantes de esto que decís, ¿no? El primero sería cómo las personas nos han educado o nos han entrenado a acoger el dolor del otro. O sea, no somos hábiles acogiendo el dolor de los demás, porque en vez de estar abiertos a acoger al otro, lo que hacemos es defendernos o atacar, porque nos sentimos, sentimos miedo, primero por el castigo, porque claro, si yo he causado dolor al otro, lo que me va a pasar como mucho, o sea, como muy poco, como lo menos mínimo. como mínimo, me van a castigar. De una manera o de otra, o retirándome su aprecio, o retirándome la aceptación, o retirándome el reconocimiento, el respeto, el cariño, luego puede ser un castigo superior, con consecuencias ya punitivas, ¿no? Claramente punitivas, pues me van a despedir del trabajo, me van a meter en la cárcel, me van a hacer me van a infringir un dolor físico. Entonces, claro, ante el dolor que yo he podido causar al otro, tengo miedo de las consecuencias de eso. Que a priori parece una buena estrategia, porque pensamos que si el otro tiene miedo, va a dejar de hacer eso que me ha causado daño. En este caso, pues lo que pasó con una violación, bueno, un abuso, un daño así más fuerte, o daños más pequeñitos, ¿no? O, bueno, menos, no sé si llamarle pequeñitos, pero menos escandalosos, menos ruidosos, ¿no? Pero entonces, claro, si yo mientras tenga miedo, me va a costar mucho acoger el daño o aceptar que he podido causar daño a otra persona. Si supero ese primer... A pesar de que no quería. Sí, independientemente, queriendo o no queriendo. Ese sería para mí el primer escalón a superar, o la primera dificultad. La segunda dificultad sería una toma de conciencia.
O sea, una vez puedo asumir lo del otro, en vez de castigarme, ¿no? o que me castiguen, es entrar en algo así como una toma de conciencia de que yo me hago consciente de todo lo que me pasa a mí, de todo lo que le pasa al otro, y entonces acordamos qué podemos hacer de diferente para reparar o para contribuir, ¿no? ¿Y cómo podemos reparar? Es decir, si yo he dicho o he hecho algo a una persona que con todas mis buenas intenciones ha tenido un impacto negativo, yo hago este proceso, me doy cuenta de que, ostras, resulta que tenía esa intención, pero ha tenido un efecto porque lo veo, se lo pregunto, lo puedo... y hago este proceso, no sé si de duelo, de wow, esto que es insoportable, con toda muy buena intención, no ha tenido ese. ¿Cómo reparo? ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos...? Claro, cada situación tendrá su fórmula, pero aquí como para hacer un esquema de lo que estamos hablando, o sea, Marshall Rosenberg decía que él no se había equivocado nunca, que solo había hecho cosas que sabiendo las consecuencias hubiese hecho de una manera diferente. Entonces, una vez que las has hecho y las consecuencias han desencadenado, la opción de la culpa, pensamiento o sentimiento, ya sabemos que es como un bucle y que implica golpes en el pecho, látigo y que no te lleva a ningún lado. Estamos proponiendo hacer el camino de vivirlo como un sentimiento, ver si hay alguna cosa más para ir a las necesidades. Vale. Sí que me lleva a un lado, que es darme cuenta de que lo que yo he hecho ha podido tener un impacto negativo. Claro. Como alarma, solo como alarma. Pero ahí ya te ha llevado, es como, vale, no te quedes ahí, es una habitación. No te quedes ahí, es un recibidor. No te quedes en el recibidor, entra en la sala, ¿no? Entonces, en la sala, si tú vas a las necesidades, como... También, claro, es que Marshall Rosenberg parece que nos haya habitado. Decía, en cuanto identifiques las necesidades, creo que hay un vídeo que dice, a la velocidad del rayo, vete a las estrategias. Vale. O sea, en las necesidades tampoco te tienes que quedar toda la vida. Es como, tengo una necesidad, pues coño, intenta, ¿qué estrategias tienes? Intenta ponerlas en marcha. Y luego, esa sería lo que puedo hacer yo conmigo, pero en esa culpa puede que haya otra persona implicada, que es lo que dice Francesc. ¿Cómo reparo? Primero, o sea, todo implica con una conexión con el otro. Entonces, para mí lo primero sería como hacerme cargo de que ha habido ese impacto. Es como, no querías, o si querías, lo que pasó, hay un impacto. Eso ya no... Sí, poder tener la capacidad de compasiva, ¿no? Que también, ¿no? Con uno mismo decir... Con uno mismo decir, esto ha pasado. Esto ha pasado. Y soy parte implicada. Sí. Soy parte implicada. Por lo tanto, y tengo cierta responsabilidad en eso. Que eso es gran parte de la justicia restaurativa. O sea, la gente en la justicia restaurativa no entra en procesos de víctima-victimario. La persona ofensora, si no asume su responsabilidad. No entra en los procesos. Claro. Entonces, y ahí me parece súper interesante eso, porque hay personas que yo he conocido. Bueno, pero me gustaría que acabara Dani. Entonces, nos damos la mano para olvidarnos no olvidarnos de hay personas, porque soy rápido. Una vez que yo me hago cargo, que yo asumo la responsabilidad y que ya he pensado en mis necesidades las acciones para mis necesidades, es el momento inevitable de ir hacia el otro, que es muy vulnerable, conectar con el otro. ¿Y cómo conecto el otro? Con peticiones de conexión, a través de la empatía, investigar las necesidades mutuas. Es como, yo quiero reparar, para reparar necesito saber cómo estás tú. A ver si voy a reparar yo sin tener en cuenta al otro. A esta le que le conviene, a esta persona, la reparación será esta. No, amigo. Tú habla con esa persona, la escuchas, le empatizas, qué está sintiendo, qué está necesitando, qué le iría bien, qué no, y entonces la reparación aparecerá entre los dos. No puedes reparar tú solo. Claro. No eres Carglass. Me refiero, tienes una persona delante. Tenerla en cuenta es vital para que las necesidades se satisfazcan. Si no, es un acto de mira, yo he sentido la culpa, yo pongo la reparación y digo, señor, deje usted de más. O sea, que tú apuntas y entonces, ahora que tenía la mano ahí Alicia, has conocido personas. Claro, es que, o sea... Hay personas, has dicho. Como hay personas
Yo creo que el problema, cuando todo esto que decís, ¿no? Ocurre, y eso es maravilloso, ¿no? Ocurre la reparación, ocurre la contribución, desaparece la culpa. Yo he podido hacer una cosa desde la autoconsciencia de que a veces puedo causar daño a otro y no por eso tengo que sentirme culpable, o puedo causarme daño a mí misma y no por eso tengo que sentirme culpable, porque la culpa no me lleva a reparar, ni me lleva, sino que me lleva a estar mal y a estar castigada. Si yo tengo la capacidad de hacer eso y ya lo he hecho, entonces se siente un alivio y una reconexión y incluso en esa reparación hay casi más placer que en cualquier otra de las cosas que te pueda pasar en la vida, ¿no? El problema yo creo que viene cuando hay personas que se atoran o se encallan o no son capaces de en no ser capaces de tener empatía ni conciencia del daño que han hecho. Claro. ¿Qué hacemos con esas personas? Pues, vale. O con esas situaciones. Yo ahí apuntaría la compasión. Es decir, una persona que está en esa situación, creo yo que no ha sido capaz de asumir todavía el darse cuenta de que lo que ha hecho ha tenido un impacto negativo. Y eso es muy doloroso. Tan doloroso que es quizás que no lo puede aceptar. Y mientras no lo acepte, no lo pueda aceptar, será imposible, creo yo, que vaya la otra persona con este espíritu que habéis dicho vosotros de reparar. Sí. Y la reparación sin culpa, eso es... O sea, aquí hay como... oye, es que si quitamos la culpa, hay una componente de dolor que va a desaparecer. Tío, tranquilo. La alternativa a la culpa que estamos apuntando nosotros no te va a ahorrar dolor. Esa es la mala noticia. Y la buenísima noticia es que va a reparar, porque aquí no lo hemos expresado claramente, pero es muy diferente ir a una persona a reparar diciéndole lo siento, lo siento, lo siento, que es desde la culpa. Imagínate, vaya, lo que tiene que hacer la otra persona, que encima que se sienta mal, te tiene que perdonar. Dios mío, doble esfuerzo. Desde el otro es, voy a ir allí sin culpa. Y ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado contigo? Que es lo que explicaba Dani, ¿no? Y has dicho tú una frase que es, la culpa no me lleva a reparar. No. Que eso es la clave. O sea, mientras yo me sienta culpable, me voy a quedar ahí y no voy a poder reparar el impacto ese negativo. Entonces acojamos la culpa y la trascendamos para que se pueda hacer esa reparación. Y Dani, te estabas como diciendo... No, estaba mirando tiempos así y ¿tú te has dado cuenta cómo le fascina este tema? Sí, sí. Está apasionado. A mí me fascina un montón este tema. Y no se siente culpable de hablar. Ahora sí un poco. Está haciendo daño y no se siente culpable. Te la tenía que dejar votando para algo. No, pero bueno, me gustaría abrir la posibilidad de hablar sobre otro capítulo, porque ahora está muy de moda los narcisistas y psicópatas. Es que yo claro, bueno, está muy de moda como el tipo. Yo quiero ser. No, yo quería recoger lo que decías, Alicia, de que Alicia está abriendo un universo que merece más capítulos, que es que como muchas veces nos pasa en Conecta 3 y en la comunicación no violenta, vivimos igual que en la película de Aladdin. A ver. Un mundo ideal donde... Entonces, todo encaja, ¿no? Ponemos nuestras piezas y todo encaja. Y en el mundo hay caries. Por ejemplo. O sea, estamos en el siglo XXV. Hay cánceres. Ay, no, hostia, que eso es muy... Estamos en el 2025, siglo XXI. Dejémoslo en caries. Y siguen habiendo caries, ¿vale? Entonces, y hay personas que en su vida van a sentirse culpables del impacto de los que han tenido su conducta en los demás. Por narcisismo, por psicopatía, por bueno, esas personas supuestamente no sienten culpa. Claro, porque es que no lo ven. En todo caso, la culpa es del otro. Claro. Entonces, eso que dice Alicia,
cuando nos salimos del mundo ideal y vamos al mundo donde hay caries, claro, vamos a abogar siempre por la autocompasión, por la compasión hacia el otro, por la aceptación, y eso son palabras mayores, me refiero. Toda la tradición religiosa, desde que el hombre tiene conciencia, te lleva a unos caminos que son muy difíciles de transitar, que es la aceptación. O sea, básicamente es la aceptación. Estamos en un mundo donde nos vamos a encontrar gente que no quiera reconocer, que no quiera conectar, que no quiera reparar, y ojalá nos los encontremos. Ojalá nos toquemos una esquina y no tengamos que convivir 15 años con ellos. O sea, que también es como más Claro, capítulos de esto. Sí, más capítulos de esto. Y en esto que habéis dicho al final, me quedo con lo de la compasión, que es, a veces, la culpa para mí es pensamiento, sentimiento, no sé lo que es, muy, muy enganchoso, ¿no? Entonces, hay gente que dice, pero yo no me puedo liberar de eso. Y nos sentimos culpables por eso. Entonces, para mí es la capacidad de conectar cómo de importante es para ti las otras personas, cómo te importan, como a los psicópatas no les importa una mierda, en cambio, a ti te importa. Entonces, ¿te das cuenta que esto es algo que te está dando una pista de lo importante que son para ti las personas y lo importante que es para ti tener un impacto positivo? Entonces, quédate un rato con la culpa, que quizás está bien sentirse culpable un ratito. Claro. Porque está hablando de eso. Y luego ya lo trascenderás. Ya veremos. Es que me quedo ahí. Bueno, pues quédate allí un ratito. Claro. Quédate un ratito montando el puzzle. No te quedes un ratito fustigándote. Eso. Monta el puzzle. Que Tus es pensamientos, tus sentimientos. lo importante que es la otra persona y sientes la incomodidad, esa tristeza, y luego ya veremos si puedes reparar y cómo reparas, ¿no? Sí, para mí la frase sería: sustituye el castigo por la toma de conciencia. Oye, aprovecha. lo dejamos aquí, ¿no? Aprovecha. Esto lo cerramos aquí para dejar aquí la sección más... la chapa. La chapa, la central. Espero que no sea muy chapa. No, la gente lo valora. Déjalo en comentarios. Y nos vayamos a otras secciones, ¿no? Que en este caso teníamos una que es... Alicia rompiendo el espejo. Vuelve. Incluso puede que oigáis una sintonía. Vale. Vale. Pues, ¿qué nos traes? Bueno, os traigo una cosa un poquito en esta línea también de hombre-mujer, esta cosa de que hay patriarcado, feminismo, bueno, que no, sin entrar más mucho en profundidad. A mí me da una liberación y un gusto que lo haga, que vaya una mujer a hablar de heteropatriarcado, porque es como... Vaya jardín. Si no hablamos tú y yo, nos metemos en un jardín atómico, entonces es como, ay, vamos... Bueno, tú, Dani, has estado ahí al borde, ¿no? ¿De qué? Con lo del Rubiales y... Has estado en el filo... Has estado al filo. Pero, por ejemplo, antes me he sentido culpable de hacer un poco de mansplaining. Porque tú ibas a hablar de la psicopatía, el narcisismo y otros capítulos, y yo he hecho un... Claro, Alicia lo que está hablando es de otros capítulos, porque en los capítulos... Me he puesto a hablar yo y es como... Dani. Pero bueno. ¿Te has sentido culpable con eso? He pensado un poquito como privilegio. Sí, he pensado un poquito como... El privilegio del verborreico. Bueno, pero yo creo que esto de la culpa da mucho porque... Suele ¿no? Las mujeres solemos hablar de que la culpa es más de mujeres que de hombres. Solemos hablar de eso. Vale. No sé si es cierto, ¿no? Y entonces, en realidad, os quería hacer preguntas en Alicia rompiendo el espejo. Hostia, se va a desvelar todo el pastel. Coincido contigo que sobre todo hay temáticas donde la mujer, tradicionalmente, el género femenino, como que asumen más culpas. Entonces, estoy curioso de las preguntas para ver si sale por ahí. Bueno, en realidad es una, básicamente. Vale, entonces tenemos un concepto diferente del plural. Que a lo mejor surgen más preguntas de esa pregunta. Dale. Y entonces me gustaría preguntaros, ¿cómo soléis vivir vosotros la culpa y si creéis que es diferente a cómo la pueda estar viviendo yo o alguna mujer?
Pero ¿qué tipo de preguntas? No, me refiero, no sabría ni cómo responderla, porque es como... No te lo has preguntado nunca, ¿verdad? ¿Cómo vivo yo la culpa diferente de cómo la vive una mujer? Quizá me he preguntado alguna vez el tema este de ¿sabes? En los últimos años ha habido como una apertura a expresar que la maternidad no es un camino de rosas, que la maternidad no es como... Eso. Que hay caries, ¿no? Sí, ¿Decías? que hay gente que... Hay mujeres que no han vivido la maternidad como una experiencia de expansión y gozo y significado. Y entonces creo que había un libro que era El Club de las Malas Madres y es como de repente se abre la posibilidad de decir, hostia, yo esto no lo llevo bien, ¿no? Y tradicionalmente la concepción de soy una mala madre está más enraizada que la concepción del soy un mal padre. ¿No? El padre Vale. parece que con que lleve el niño a la merienda y a jugar al parque ya es un padrazo, y si le cambia 3 pañales... Hablo de... Mis hijos tienen ya 20 años, pues igual en esa generación... No, yo me acuerdo mi madre y mi suegra como tipo, no, es que Dani le cambia los pañales, porque claro, ellas vivieron. Entonces, el mal padre no existe mucho. El concepto, el autoconcepto. El concepto de mal mira padre. Que hay motivos, ¿eh? Exacto. Y mira que hay motivos. Claro, por eso. El autoconcepto de mal padre no existe. El concepto de mala madre, creo que es autoconcepto, creo que existe mucho. Entonces, quizás sí que hay... Sí, la culpa en muchas áreas, ¿no? Yo creo de culpa porque es que las mujeres, en cierta manera, si vistes provocativa, ya te tienes que haber sentido culpable vale. porque tú has generado en el otro un deseo sexual, ¿no? Sí, sí. Y entonces el Esto otro, hay que satisfacerlo hostia, de alguna manera. no se ha sabido... A ver, tú eres la culpable, el otro solo estaba por ahí y claro, sus instintos han brotado de forma espontánea y él no se tiene que irrefrenable. sentir culpable por eso, ¿no? ¿Cómo se va a sentir culpable por eso? Es que tampoco viven lo que es tener testosterona en el cuerpo. Bueno, sí, claro. O sea, ¿creéis realmente que las mujeres suelen no sé si ahora está cambiando un poco la cosa, pero suelen sentirse más culpables o por más motivos que los hombres pueden sentirse a lo mejor otro sentimiento o otro Sí. pensamiento o otra... Yo creo que el hombre tiene asociado unos pensamientos de culpa en otras áreas. Estoy pensando en la mujer, por ejemplo, en estos roles asignados a la mujer. Por ejemplo, pareciera que tradicionalmente ha habido un rol, hasta el último medio siglo, pareciera que ha habido un rol de la mujer como cuidadora y un rol del hombre como proveedor. Entonces, en el rol de cuidadora, creo que la mujer puede tener muchos más autojuicios de no estoy estando a la altura, no estoy cumpliendo, no estoy cuidando como debería, no estoy así. Entonces, me imagino que el hombre puede tener más culpa en el mundo del proveedor. O sea, yo conozco hombres que se avergüenzan, o he oído de hombres que se avergüenzan de que su mujer gane más dinero. Que me parece... De entre todas las vergüenzas que puedes tener, es como... No lo acabo de entender mucho. Pero sé que hay eso. Entonces, puede haber una culpa del hombre que no está proveyendo, o puede haber una culpa del hombre que no está cumpliendo el estándar de hombre. Pero claro, al no haber habitado los dos géneros, no puedo saber si el universo de culpa es más grande. Yo creo que sí que es más grande. Bueno, claro que es más grande. En nuestra cultura judío-cristiana tenéis la culpa del pecado original. O sea, Sí, sí. claro. Eva fue pecadora. Hombre, y bueno, Adán, el origen. De hecho, fue un pobre desgraciado que... Fue una víctima. Una víctima. Cómete esta manzana tan rica. Y él se la comió, claro, pero a ver. Sí, bueno. Entonces, creo que en nuestra cultura y en muchas más, el concepto de culpa yo creo que está de serie, claro. Pues... ¿Cómo te ha quedado? Veo mucho apunte para solo una pregunta. Yo poca cosa creo que puedo añadir. Lo que me ha pasado a mí cuando has hecho la pregunta es, yo bastante lío tengo yo cuando siento culpa para imaginarme lo que pueden sentir otras personas o tal, ¿no? O sea que para mí es una cosa bastante intensa. Y habéis visto en mis intervenciones en el programa que... Igual es que te hemos salido un poco culposos los dos, porque yo cuando leí la novela Crimen y Castigo, donde
Raskonovich, ¿no? ¿Cómo se llama? Raskopovich se enferma de culpa. Bueno, claro, también ha matado a una vieja. Supongo que no es un... Ahora aquí, no, has hecho aquí un... Pero bueno, si no te has leído Crimen y Castigo, es un sí, spoiler. Pero puedes sentir culpable, ¿no? Se pueden sentir culpables si no lo han Es leído. un spoiler que te lo puedes comer con patatas. Claro, se siente culpable porque ha matado a una vieja. Pero se enferma de culpa. Ya. Y yo leí ese libro y pensé, yo podría ser ese hombre. Claro, yo supongo que a nivel individual todos sentimos culpa, ¿no? Hombres, mujeres, sí, no importa de qué género seas, ¿no? Todos tenemos ese mal, ¿no? Por llamarlo mal. Y a la vez me llama la atención cómo os ha sorprendido la pregunta, ¿no? Os ha sorprendido. Para mí es casi una pregunta cero sorpresiva, o sea, casi obvio. O sea, para mí sería obvio casi que las mujeres tenemos más ámbitos ante los cuales sentirnos culpable, ¿no? Vosotros pues el trabajo, tal cual, pero nosotras tenemos ahí una colección de que podríamos estar días y días, bueno, meses, años hablando. Y esta es la ceguera que tenemos como hombres, como, ¿sabes? Como... Pues nos van a cancelar, Francesc. Hemos respuesto aquí, hemos tardado no sé cuánto en sacar a Eva. Hemos dicho que porque los proveedores... Sí. La cancelación otra llegó... vez vamos a... No, es simplemente... Vamos a coger el sentimiento de culpa por no habernos dado Sobre cuenta. todo no la dejemos hablar, ahora los dos la vamos pisando. Cada vez que ella diga algo la pisamos. ¡Wow! Bueno, es interesante para mí. Y eso mal. Sería otro capítulo. ¿Qué relación hay entre la empatía y la culpa? O sea, si las personas más empáticas tienen más sensación de culpa o si no tiene nada que ver. Próximo capítulo, ¿no? Próximo capítulo, pero creo que apunta, sí, claro. Y a nivel individual, como independientemente de hombres o mujeres, cada individuo tiene, ¿no? Como más desarrollado ese aspecto o menos, o más conciencia, tal. Pero a nivel de género también creo que es interesante ver que si por educación, ¿no? Sí. Los hombres os han educado con menos... ¿Dotes de empatía? Bueno, con menos... os han valorado menos la empatía que a las mujeres nos la han valorado más, ¿no? Sí. Y ya genéticamente no sabemos, ¿no? Y luego habría una parte que podríamos hacer, que es que nosotros tenemos un concepto de empatía muy elaborado, gracias al señor Rosenberg, tenemos una empatía muy detallada y tradicionalmente quizá la empatía ha tenido mucho como ponerse en el lugar del otro a expensas del propio lugar. Entonces creo que en la mujer, eso sí que podemos dar por garantizado, que tradicionalmente se ha ocupado en ese rol de cuidadora y de atendedora, ha empatizado sin tenerse en cuenta ella. Claro, entonces, y se le ha exigido también eso más, ¿no? Sí. Bueno, interesante. Gracias por traerlo, porque en nuestra ceguera pues está bien que alguien nos ilumine. Y lo dejamos aquí, ¿no? No sé lo dejamos aquí. ¿Cómo cerramos de alguna manera? ¿Queréis cerrar? Pues cerramos tarde, ¿no? Porque nos va a salir un capítulo posiblemente más de una hora, pero solo un minutito o dos. Un minuto, sí. venga. Quizá nos va a salir un capítulo que acaba con un solo plano general, porque las cámaras ya se han cerrado, las otras dos. Y se va a cerrar un capítulo donde hemos estado Alicia, que la podéis encontrar en creaempatia.com y podéis ver las cositas que hace, que básicamente es terapia individual a muerte. Bueno, a muerte no. A tope, O sea, a tope. O sea, Alicia garantiza que aún no ha muerto nadie. ¿No? O sales no me mejor. siento culpable ahí. O sales mejor o sales muerto, ¿no? Sería como... Joder. O mueres tu personaje. Sí, claro. Tu personaje. Venga, en Para renacer de otra Para manera. renacer más Es que saludable. hay que hablar Es que, las claro. cosas de otra en Crea Empatía mueren personajes. y nacen otros. Mueren culpas. Sobre todo los que te dan mala vida. Francesc Bonada lo puedes encontrar en Rumbo Interior con sus propuestas. Sí. Y un servidor me podéis encontrar en danimushi.com. Sí, danimushi.com. Se está creando la web, pero si no hay caminos a las redes sociales. Entonces nos podéis encontrar, nos podéis buscar, nos va a gustar que nos encontréis, que nos busquéis. Y Conecta 3... Que os comuniquéis con nosotros. Por favor, interacción. Y Conecta 3 en Instagram, en Spotify, en YouTube, en todos lados podéis dejar comentarios. Y por favor, dejadlos.
que nos gusta. Serán que nos bienvenidos. ayuda. ¿Sí? Pues nada. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias por estar hasta el final. Chao, chao.